Amigos, les pido a ver si me pueden ayudar. Este gatito no responde su motricidad. Al parecer algo pasó con su sistema nervioso. Anteayer estaba súper bien y el gato grande que tenemos le ha mordido, le ha pegado, le ha mordido como me parece por la columna vertebral y le dejó malherido. Y le ha sacado, miren, el cuerito del cráneo y ya no, su cuerpo ya no reacciona muy bien, tampoco maulla, no come y está muy débil, no puede equilibrarse. Les presento, amigos, el culpable de morder al gatito que está enfermo, no puede caminar, no tiene bien el equilibrio, no le responde la motricidad. Y este es el gato que le mordió. Se llama Max, es un gato adulto grande y le ha mordido. Conózcanle al sentenciado culpable. A ver, dígame, señor gato, ¿por qué le mordió? ¿Por qué le dejó herido, casi muerto al pobre gatito chiquitito? Es un gatito chiquitito, creo que tiene apenas un mes o dos quizá. Es un gatito negro, bien bonito. Era bien juguetón, saltarín. Ahora, desde que le mordió, está ahí botado, mal herido. Y aquí está el gatito. Miren. No le responde su motricidad, no puede caminar, no puede acostarse bien, su cabecita no puede mantenerse recto, se cae y no come, no bebe agua. Le intento dar de comer por la boca, igual no logra sostenerse. Miren. Si alguien sabe cómo ayudar, qué medicamento damos o algo, ayúdenos, comenten por favor.